Vamos, eso tiene que responderme al toque. De 8 a 10 segundos, doctor. Muy bien, de 8 a 10 segundos. Entonces, el estómago en sí viene a ser una especie de reservorio donde va a recibir todo lo que viene del estómago, del esófago, la masticación, la mezcla con lo que viene a ser la tialina salival, y esto va a ir evacuando hacia lo que es el estómago. El estómago es un reservorio, y este reservorio obviamente es fundamental porque es un órgano donde va a empezar a triturar a lo que al bolo alimentario. Triturar, ¿por qué? Porque es un órgano bastante potente desde el punto de vista muscular. Está constituido por el fondo, que es la parte alta, donde tenemos células que secretan grelina, también células del pepsinógeno. Tenemos el cuerpo, que hay gran cantidad de células de pepsina, las histaminas tipo 2. Tenemos gran cantidad de moco, es decir, las células de Brunner. En el antro pilórico tenemos las células G, que van a secretar lo que es gastrina, ¿ya? Y la formación en todo lo que es el cuerpo, curvatura mayor, menor, de ácido clorhídrico, pepsina, pepsinógeno, la absorción de la vitamina B12. Bien, entonces tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior, perdón, un esfínter esofágico inferior, que es prácticamente el cardias, y un esfínter pilórico, que es el que va a comandar si es que tenemos una buena, digamos, una buena procuración de lo que es el quimo. Fíjense cómo empieza a deformarse el estómago para poder aminorar, mejorar lo que es el quimo, aminorar las partículas, más o menos partículas pequeñas, menos de 2 milímetros, con una osmolaridad menor a 250, un pH un poco mejor a 7. Y esto hace de que todo esto empiece a ir en un vaivén de ida y vuelta, donde vamos a tener una preparación del quimo hacia lo que es el intestino delgado particularmente. Entonces, fíjense cómo va empezando a tener el vaciamiento gástrico a líquidos, aproximadamente se evacúa entre los 20 y 45 minutos, ¿ya? A semisólidos, más o menos, ya empieza a eliminar hasta las 2 horas. Entonces, empieza a los 15 a 45 minutos y posteriormente los sólidos van a ser un poco más lentos, ¿no? Dependiendo de la característica de la comida. Fíjense la característica de lo que es los músculos. Tenemos la parte interna oblicuo, circular en la parte media y tanto oblicuo y horizontal en lo que es la parte externa o longitudinal. Por eso se lo considera como músculo netamente muscular. Por eso se lo considera un órgano netamente muscular. Está muy bien irrigado gracias al tronco celíaco, que va a dar la gástrica izquierda. Esta gástrica izquierda va a dar va a ser una de las que va a formar la curvatura menor juntamente con la gástrica derecha, que viene rama de la hepática común o muchas veces de la gastroduodenal, ¿ya? Forman este arco. Y en el arco mayor, en la curvatura mayor, están dadas por la gastroepipórica izquierda y derecha, que son ramas también de la gastroduodenal o pancreático duodenal, también puede venir. La derecha y la izquierda, que son ramas tanto de la esplénica como muchas de los vasos cortos, de los vasos cortos que también vienen de la parte esplénica. La inervación está dada por lo que es el nervio vago, donde el nervio vago en la parte derecha, el nervio vago derecho se va a hacer posterior y el izquierdo se va a hacer anterior. El nervio vago izquierdo va a terminar en la pata de ganso, que es la parte baja, donde es en el antro pilórico, ¿ya? El nervio, también llamado nervio de la tarsier. Los ganglios van a ir a desembocar a lo que es el tronco celíaco. Entonces, ganglios celíacos, donde vamos a tener la cadena 2, que se denomina, donde van a ir a tener una especie de filtro.
de los componentes neoplásicos particularmente. Ya dentro de la parte microscópica, la parte celular, hay varios tipos de células. Entre ellas tenemos las células principales, ya que tenemos acá, que van a formar el ácido clorhídrico, las células parietales que van a formar la pepsina, las células del cuello que son las que van a secretar moco, las células regenerativas que se encuentran obviamente en la parte ya casi en la parte del ápice, las células endócrinas que se encuentran en la base, donde estas células van a secretar muchas veces o sea gastrina o histamina, ¿no? Y las células de la superficie, donde tenemos ya la formación del ácido clorhídrico, como vamos a ver enseguida. Entonces aquí tenemos nuevamente algunas células. Estas criptas son muy importantes, puesto que son las que van a empezar a formar ácido clorhídrico, van a empezar a formar pepsina, pepsinógeno, histamina, ¿ya? Y de igual manera moco, prostaglandina, también van a secretar prostaglandinas, que son los métodos de defensa. En el caries tenemos células endócrinas como célula grelina y bastante mucosa en la parte gástrica, en el cuerpo particularmente. Hay células parietales y principales, y en las pióricas células mucosa-endócrinas, las que van a secretar más que todo la célula G y las células S, que van a secretar somatostatina y las células G, que van a secretar gastrina. ¿Cuáles son los métodos de defensa? Fíjense, hay tres barreras de defensa, ¿ya? Un primer nivel, que es donde va a tener el efecto de tener varias noxas: ácido, pepsina, pepsinógeno, factores genéticos, etc. Y los que van a defender es el bicarbonato y el moco. Un segundo, esta capa se denomina capa de glicoproteínas. Un segundo nivel donde están ya las células, la barrera de la mucosa, y va a protegerse con la regeneración celular, ¿ya? Con la protección intracelular, y un tercer nivel donde ya tenemos el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, que van a hacer de que tengamos, pues si tenemos un buen flujo va a haber buena regeneración, y si hay buena regeneración va a haber buena secreción de moco. Eso es consecutivo, ¿no? Acá tenemos la capa de glicoproteínas, donde fíjense en la luz tenemos 1 a 2 de pH, hasta 3 de pH. Y en esta capa tenemos moco, bicarbonato y algunos fosfolípidos activos. Se llama capa de glicoproteínas. Después viene la barrera del epitelio. En la barrera del epitelio ya el pH un poco más, pues está un poco más neutro, gracias al bicarbonato, ¿ya? Y aquí es como la resistencia celular y la regeneración celular son las que van a dominar para poder proteger de este pH de la luz ácido. Las prostaglandinas ayudan a la regeneración celular y al crecimiento celular. Y lo propio, la microcirculación, ¿no? Cuando a ustedes les duele la cabeza o les duele algo, siempre toman un antiinflamatorio, un analgésico. ¿Y qué es lo que están logrando? Pues, además de las noxas, eliminar a las prostaglandinas. Y al disminuir las prostaglandinas, disminuye el flujo sanguíneo, y eso hace que la regeneración celular sea más lenta, mucho más lenta. Entonces aquí tenemos factores que defienden y que agreden. Fíjense, los factores defensivos son muy pocos frente a los factores agresivos. Lamentablemente los factores agresivos se ven potencializados por los factores exógenos, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que tratar de ingerir factores defensivos exógenos también. Los factores defensivos, en la parte microscópica está la prostaglandina, ya lo dijimos, la producción de moco, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo y la regeneración celular. Y estos se ven agredidos por el pH ácido, pepsina, pepsinógeno, ácido clorhídrico, histamina,
Y si se añade el Helicobacter pylori, los ANs, el tabaco, el cigarrillo, el estrés, obviamente que van a ser mucho más agresivos y mucho más fuertes estos factores. ¿Qué es lo que van a provocar? Pues van a provocar las úlceras, las gastritis, las erosiones, etc. Hablaremos un poco de lo que es la úlcera gástrica. La úlcera gástrica en sí viene a ser una lesión de continuidad, donde paulatinamente va erosionándose toda esta parte de la cripta, va lesionándose y va rompiendo las barreras de defensa, y obviamente eso hace de que la regeneración sea más lenta y el acúmulo de algunas noxas sea mayor, como ser el Helicobacter pylori. Tenemos 4 hasta 5 tipos de úlcera gástrica según Johnson. El grado 1 es a nivel pilórico y es la más frecuente, y se denomina úlcera de bordes porque se encuentra en el borde de la curvatura menor. El grado 2 en sí es también en la curvatura menor, pero un tanto más cerca al píloro y la región postpilórica. ¿Ya? Es decir, son 2 úlceras que se pueden catalogar como Johnson 2. Johnson 3 es en la región prepilórica y Johnson 4 es en la región cardial. Puede haber un Johnson 5 que puede estar presente en cualquier parte de la curvatura, del cuerpo, que es menos específica, que son menos específicas. En el duodeno, de igual manera, tenemos varios factores de defensa. Sabemos que el duodeno recibe todo lo que es el contenido gástrico y recibe todo lo que son los jugos biliares, jugos pancreáticos. ¿Para qué? Para que se inmiscuyan, se empiecen a envolver y pasen a la parte más importante, que es el intestino delgado. De igual manera, fíjense que hay varias células en lo que es la microscopía duodenal. Hay muchas células caliciformes, pero hay células también endócrinas, como son las que secretan la enteroquinasa. Hay células de la regeneración y hay estas células de Paneth, que son las células que se encuentran en la base. Y estas células de Paneth, o Paneth, como quieran llamarlo, son las que van a secretar bactericidas, enzimas bactericidas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a evitar que cualquier, ya sea Helicobacter pylori o Helicobacter yeyuni o cualquier bacteria se pueda acantonar en la base. El duodeno es considerado como una unidad endocrinológica porque va a recibir varias informaciones de varias hormonas, como sea la motilina, la colecistocinina, la enteroquinasa, el péptido inhibidor vasoactivo, la secretina, la gastrina, etc. Entonces, cualquiera de estos va a provocar el aumento de lo que es el peristaltismo. La úlcera duodenal en sí, en la parte de acá que estamos viendo, esta úlcera duodenal, en esta zona, es una úlcera de caras. Recuerden que la úlcera a nivel del estómago era una úlcera de bordes. Acá tenemos una úlcera de caras. ¿Ya? Esta úlcera de caras se llama de caras porque se encuentra en la cara anterior y en la cara posterior. La úlcera que se ubica en la cara anterior generalmente es la que va a provocar la perforación de estas úlceras y va a provocar lo que es el abdomen agudo por perforación. Y si se perfora en la parte posterior, esto es el retroperitoneo, que va a provocar obviamente una especie de contención. Entonces, la úlcera del estómago es úlcera de bordes y la úlcera del duodeno es una úlcera de caras, no se olvide. Vemos un poco entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Fíjense que la úlcera duodenal puede estar con mayor predisposición a tener Helicobacter pylori. No hay mucha diferencia, pero es importante tener en cuenta este porcentaje. La duodenal se encuentra en pacientes donde están socioeconómicamente activos, donde tienen un gran porcentaje de estrés, y en la gástrica ya en pacientes gerontes. La úlcera duodenal va a tener dolor a nivel de epigastrio y el paciente siempre va a estar con
una pastilla, con un pan, con alimento en el bolsillo, porque es la que calma con los alimentos, mientras que la úlcera gástrica aumenta con los alimentos. ¿Mm? Es la única que, digamos, puede de una u otra manera no requerir biopsias, porque hay, solamente si hay úlceras raras se puede provocar biopsia o se puede realizar biopsia, pero más que todo en la gástrica siempre hay que hacer biopsia porque tiene un gran porcentaje de neoplasia. Aquí decíamos la cronología de Moynihan. Esta cronología de Moynihan determinaba que la úlcera, Moynihan decía que se puede diagnosticar por teléfono la molestia que tengas en el epigastrio. Si tienes un dolor, ¿no?, a nivel de epigastrio, ritmado y que calma con las comidas, es más que todo una úlcera duodenal. Si tienes dolor epigástrico después de la ingesta y provoca náuseas y vómitos, y después de vomitar continúa el dolor, es una úlcera gástrica. Entonces, eso decía Moynihan. Y si hay gastritis, ni bien ingresa a la comida, el paciente vomita, porque es como si estuviéramos tocándonos, si nos hubiésemos rasmillado y ese rasmillado provoca mucho dolor, pues lo mismo pasa con la gastritis. Este bicho, que es un gran negativo, el Helicobacter pylori, ingresa por la vía oral, por la boca, y se va a acantonar en lo que es el antro pilórico. ¿Ya? Empieza no puede soportar el pH de 2 o de 3, por lo cual ingresa en la capa de glicoproteínas, que es esta, y empieza a provocar una alteración en lo que viene a ser el espacio intercelular. Una vez que esto está provocando, se va a acantonar en lo que viene a ser las criptas, ¿ya? Y al abrir esa cripta va a permitir que ingrese también el ion hidrógeno para que dañe estas células y obviamente se forme el ácido clorhídrico. Ahí vemos con verde de indocianina cómo ingresa el Helicobacter pylori hasta la base, y en la base lo que provoca es formar una enzima que es la ureasa, y esta ureasa provoca alteración en lo que son las stem cells, es decir, las madres células, y la regeneración está disminuida, por lo cual empieza a provocar erosiones, empieza a provocar debilidades de la defensa y lo que se denomina las úlceras. Tiene esta especie de flagelos que son los que le van a ayudar a poder ingresar por el espacio intercelular. Recuerden ustedes que estos bichos vienen pues por la comida contaminada, por la boca, ingresan, y que más pueden encontrarse en las vísceras de los pollos. Por eso a veces los niños tienen mucho porcentaje de Helicobacter y son desapercibidos. El tratamiento en sí, en realidad el diagnóstico del Helicobacter pylori está dado más que todo por una endoscopía, donde te sacan biopsia y ahí se determina por cruces la positividad. Si es 4 cruces es bastante positivo y obviamente hay que hacer un tratamiento. Ya se por medio de la endoscopía, ¿no? Si nosotros ya hemos hecho un tratamiento, que es que vamos a ver enseguida, y necesitamos saber si hay Helicobacter pylori, no podemos estar haciendo cada 2 meses o cada 3 meses una endoscopía. Entonces, lo que hacemos es la prueba del aliento, ¿ya? El carbono 13-14, que va a tener una interrelación con la enzima ureasa. Entonces, el carbono 13-14 va a determinar si sigue habiendo ureasa o no hay ureasa. De esa manera, seguiremos con el tratamiento o suspendemos el mismo. Según la OMS, lo que determinó es el tratamiento de primera línea, que es el omeprazol, claritro y amoxil. Y una alternativa es el metronidazol, ¿no? Este tratamiento está en base a 7 días, máximo 10 días. No podemos dar más. El antibiótico estamos hablando, y el omeprazol o el bloqueador o el IPV o el H2 podemos darle inclusive un poco más.
hay que pensar de que estos bichos pueden aumentar el CA gástrico. Entonces, no solamente el helicobacter, sino también algunos aspectos que ustedes están viendo acá, el fumar, el tener el abuso de alcohol, el sobrepeso, la dieta en alimentos ahumados, el exceso de picante, comer demasiada carne roja, no hacer ejercicios, ¿ya? Y personas que tengan antecedentes, más que todo, genes de algunos familiares, o que hayan trabajado con metal, asbesto, caucho, madera, etc. Existen dos tipos de cáncer de estómago, es el tipo A y B, donde el tipo A se encuentra en la parte alta. Todo lo que es A, vamos a ver como memotécnico, A se encuentra en la parte alta del estómago, que es particularmente en esta zona. Ya es de alto riesgo, es un adenocarcinoma de alto riesgo. Si bien es menos frecuente, pero es muy agresivo, por lo cual hay que hacer una gastrectomía total, sacar todo el estómago, ¿no? Además tiene anemia perniciosa, puede tener cloridia, la gastrina alta, etc. Mientras que el B se encuentra en la zona en esta zona, que es en la zona baja, que es en el antropilórico o prepilórico, que tiene bajo riesgo de adenocarcinoma, pero eso no significa que no lo va a tener y que tiene un mejor pronóstico. Los síntomas de cáncer pues son particularmente pérdida de peso, pérdida de apetito, el paciente rápidamente se llena al comer, empieza a haber pérdida de sangre en la materia fecal, ¿no? Y adelgaza y hay mucho dolor a nivel de epigastrio. Dentro de lo que es el cáncer tenemos dos clasificaciones, una que es la clasificación microscópica, es decir, la de la mucosa, y la clasificación de Borman, que ya ingresa por 4 estadios hasta lo que es la serosa. La clasificación de la mucosa está con un cáncer temprano, gracias a la clasificación de Murakami, que un tipo 1 que es prominente, un tipo 2 que puede ser prominente, superficial o levemente ya ulcerado, un tipo 3 ulcerado, y así sucesivamente. Mientras que en lo que es la clasificación de Borman en el carcinoma, son más macroscópicas y forman cráteres hasta tomar la serosa. Vamos a hablar de lo que es hemorragia digestiva alta, porque muy poco mal manejan la hemorragia digestiva alta en las internaciones. Recuerden ustedes que la hemorragia digestiva alta está desde el esfínter esofágico superior hasta lo que es la cuarta porción duodenal. Esa es la hemorragia digestiva alta. Y esta nos va a dar síntomas locales, es decir, propios del lugar, y sistémicos que pueden ser extra esofágicos. Vamos a tener, por ejemplo, a nivel sistémico, cardíaco, a nivel cerebral, renal, etc. Ya dentro de lo que viene a ser los síntomas locales, tenemos la hematemesis. ¿Alguien me puede decir qué es hematemesis? El vómito con presencia de sangre, doctor. Correcto. ¿Y me puedes decir cómo diferencio de hemoptisis? Es proveniente de la cavidad. No escuchó. La coloración de la sangre, doctor. La coloración de la sangre es igual. La hemoptisis va a salir de los pulmones, va a acompañar de tos. ¿Ya? Bien. Entonces, la hematemesis viene acompañada de náuseas y vómitos y la hemoptisis acompañada de tos. Ambas pueden ser aireadas, ambas pueden ser rojas rutilantes. ¿Ya? Como vemos acá. Después, otro síntoma es el vómito en borra de café. Es ese vómito, ustedes saben que el vómito del estómago, generalmente, o sea, el jugo gástrico, es cristal de roca. ¿Ya? Y cuando ese jugo gástrico lo vomitas como una espuma y cristal de roca. Si ese jugo gástrico tiene pequeños corpúsculos, coágulos, se denomina borra de café, como si estuviese sedimentando una borra de café, que vienen a ser nada más, nada menos que pequeños sedimentos de sangre coagulada en pequeños grumos,
Y eso es el vómito en borra de café. La melena. ¿Alguien me puede decir qué es la melena? ¿Qué es la Es melena? la, es la presencia de sangre en heces de color Coca-Cola o alquitrán. Ya, alquitranada me parece más que Coca-Cola. Está haciendo mala propaganda. Alquitranada. Y hay una característica más. ¿Cuál sería? Son materia fecal alquitranada. ¿Y qué más? Proviene de digestiva baja, doctor. ¿Cómo? Proviene de vía digestiva alta, perdón. No, pero ¿cuál es la característica de la melena? Es de color alquitranada. ¿Y qué más? El mal olor, doctor. Muy bien. ¿Quién ha dicho mal olor? Para Vicini. Ya, eso es, ese mal olor en realidad viene a ser la putrefacción. Uno cuando entra a la sala va a oler ese olor putrefacto y va a decir, ¿quién está con hemorragia digestiva? Ya sea alta o baja, particularmente alta. ¿Por qué? Porque pues tiene esa característica de ser alquitranada y un olor putrefacto. Esa es la característica. Porque si yo les invito a ustedes, por ejemplo, vitamina K o les invito remolacha, van a ser materia fecal oscura, pero no va a tener mal olor. Van a ser una materia fecal quizás alquitranada, pero no va a tener mal olor. ¿Ya? Entonces esa es la idea que gracias a los colibacilos, pues van a los bacilos del colon van a provocar juntamente con los EMS, que viene a ser de la sangre, un componente oxidativo y un olor bastante fuerte. ¿No? Ahí tenemos el color que tiene la melena. ¿Y qué es la hematoquesia? A ver quién se anima a decir qué es hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? Vamos, vamos, vamos. Doctor, es la presencia de sangre de color rojo rutilante en heces fecales provenientes del recto, generalmente. Y la diferencia con prostorragia, ¿cuál sería? Fernández. Está bien lo que has dicho, pero ¿cuál es la diferencia entre prostorraquia y hematoquesia? A ver, ¿quién se anima? ¿La cantidad sería, doctor? ¿Cómo es la cantidad? Bien. ¿Quién es quién? ¿Quién es cuál? ¿Quién es cuánto? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? La hematoquesia en realidad son litros de sangre que pueden salir por el resto y esto es patognomónico de la hemorragia digestiva baja. Entonces, la hematoquesia es patognomónica de la hemorragia digestiva baja, pero ¿por qué estamos hablando en la alta? Porque se presenta en un 20% en la alta y eso es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque si se presenta en este porcentaje, fácilmente yo lo puedo diagnosticar con una endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Si hago la endoscopía y no veo hemorragia, entonces descarto que sea alta. Pero si veo que hay un sangrado, entonces sí, más fácil es el diagnóstico con una endoscopía, porque no se puede hacer una endoscopía de todo el intestino delgado o de todo del colon y intestino delgado, ¿no? Entonces, la hematoquesia es gran cantidad de materia fecal, más o menos unos 2 litros o 1,5 litros de sangre. Y el paciente después de defecar dice, he tenido como un chorro de diarrea, pero con sangre, y después me he desmayado, me he mareado, o he tenido hemorrosis, etc. Mientras que la prostorragia son gotitas, ¿listo? Son gotas de sangre, ya sea por el ano o por el recto, ya sea por culpa del ano o por culpa del recto. Dentro de los síntomas sistémicos tenemos a nivel del cerebro, en primer término, como hay bajo flujo, va a haber excitación en el paciente, el paciente va a abrir los ojos, se va a querer sacar los sueros, ustedes han de ver esos pacientes, se quieren ir. ¿Por qué? Porque está estimulando el cerebro bajo flujo y después viene una somnolencia.
A nivel del ojo tenemos amaurosis fugaz. ¿Qué es la amaurosis fugaz? A ver, ¿quién me dice? La pérdida de la visión, doctor. Pérdida de la agudeza visual en segundos, ¿no? Dice, doctor, se me ha apagado como si se me hubiese apagado la luz de mi cuarto, no he visto unos segundos y otra vez ha vuelto, ¿ya? Eso es por bajo flujo. Después a nivel cardíaco tenemos siempre primero taquicardia, taquipnea. En el hígado va a haber alteración en la formación de los factores de coagulación. En las glándulas suprarrenales vamos a tener una gran salida de hormona antidiurética o cortisol para que provoque vasoconstricción y a nivel del riñón evite, evite la orina. Va a haber oliguria en primer momento, después anuria. En el intestino, cuando tenemos gran cantidad de sangre, vamos a tener pues, como las sangres proteínas, son macroproteínas, entonces va a haber un hiperperistaltismo y por ese hiperperistaltismo va a provocar lo que es la hematoquesia, ¿ya? Y vamos a tener lo que es el ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo? A ver, ¿quién me puede decir? Hasta ahorita, puro internas están hablando, no he escuchado una voz varonil. ¿Qué es el ortostatismo? Doctor, ¿no es cuando una persona se siente mareada o confundida? Ya, puede ser, pero en cambios posturales, ¿no? Tenemos el ortostatismo clínico, que es lo que la paciente va a decir, estaba acostada, me he sentado y me he mareado. O estaba sentada, me he parado y me he mareado. Entonces eso hace de que la distribución o la redistribución de la sangre en el cuerpo esté alterada, porque si va a estar echada no va a haber mucho drama, pero ya cuando se siente va a necesitar más volumen a nivel cerebral, a nivel de los ojos, a nivel, etcétera, de los órganos blancos, y eso, la ley de gravedad va a provocar que provoque pues un mareo, un desmayo, una amaurosis fugaz, etc. Ese ortostatismo clínico lo tenemos que ir a constatar con lo que es el ortostatismo médico. Y es así que tenemos que medir la presión de echada y de sentada, o de sentada y de parada. Tenemos que tomar el pulso de echado, de sentado, o de sentado y parado. Y ahí nace lo que se denomina la regla de los 3/20. ¿Ya? Perdón. Aquí está, la regla de los 3/20. A ver, ¿quién se anima a advertirme qué es la regla de los 3/20? En la presión, en el pulso y el tercer 20. A ver. ¿Quién se anima? ¿Qué pasará en la presión cuando uno está echado y cuando después está sentado? ¿Qué pasará en el pulso cuando está sentado, después parado o echado y sentado? ¿Qué dicen? A ver, ¿nadie se anima? La regla de los 3/20. Mide la presión, doctor, en el ortostatismo se baja la presión. ¿Ya? ¿El pulso? ¿El pulso? Sigue. ¿El pulso? Nada. Bueno, en sí tenemos lo que decía su compañera, que la primera es que baja la presión 20 milímetros de mercurio, la sistólica. De echada va a tener, por ejemplo, 160 y de sentada va a tener 80, 40, 80, 60. ¿Ya? En el pulso, ¿qué va a pasar en el pulso? Pues va a subir 20 latidos por minuto, es decir, si estaba en 100 por minuto, al sentarse después de echada va a ser 120. Entonces ya estamos con la presencia de un probable ortostatismo por bajo flujo, está perdiendo sangre. ¿Y cuál sería el tercer 20? A ver, ¿cuál sería el tercer 20? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál sería el tercer 20? A ver, Dionel, ¿qué dices?
¿Qué dices, Cristian? Son los dos únicos. Ah, no, Hugo Tejerina también, Víctor Hugo Tejerina. A ver qué dicen los muchachos. ¿Cuál sería el tercer 20? Fernando, también hay un Fernando Delgadillo. No hay. Ninguno de los muchachos quiere hablar. A ver, Dionel, dale. Puede presentar mareos durante 20 segundos. No, no es así. Pero bueno, está buena tu intención, no está mal. Pero a ver, ¿qué puede ser? Algo más importante que eso. Como he dicho, que baja la presión, sube los latidos. Y el tercer 20 en realidad viene a ser, pues, que significa que está perdiendo el 20% de la volemia ese paciente. ¿Ok? Entonces, eso nos amerita a que tenemos que rápidamente devolverle esa volemia a ese paciente. Hay varias escalas pronósticas que no las vamos a estudiar detenidamente, simplemente las vamos a nombrar y ver qué criterios utilizan estas escalas. Por ejemplo, la escala de Rockall utiliza la edad, utiliza la parte de la presión y el pulso que nos va a determinar el estado de shock, si hay alguna comorbilidad, si ya tenemos algún diagnóstico y si es una hemorragia reciente. Cosa que no vamos a poder tener porque hasta que no hagamos una endoscopía. Lo que sí es importante en esta escala es la edad, es la comorbilidad y es lo que acabamos de hablar, pulso y presión. El diagnóstico lo vamos a hacer más tardíamente y si es hemorragia, bueno, eso no es muy importante. ¿Por qué hablamos de la edad? Porque si es un paciente que tiene entre 60 y 79 años y que además tiene alguna afección, por ejemplo, cardíaca o tumores o renal, etcétera, obviamente es más peligroso y tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser el pronóstico, metemos a la bolsa de pronóstico, mayor de 60 años, que haya ingresado con un estado de shock, que tenga patologías concomitantes, todas estas que están viendo ustedes acá, ¿ya? Y que quizás haya tenido un sangrado previo antes o en una cirugía que nos tenga como antecedente. Pero todas estas patologías nos va a hacer, pues, más complicada el tratamiento. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el tratamiento inicial? Generalmente le vamos a dar, pues, colocar una vía, empezaremos a darles bolos, no a darles mucho líquido, sino bolos para que tengamos una presión arterial permisiva, ¿ya? Ustedes han debido escuchar siempre que existe lo que dicen hemodinámicamente estable. Creo que ya les dije esto. Y si les dije, les voy a repetir para que se acuerden. Cuando dicen hemodinámicamente estable, ¿qué significa? A ver, chicos. ¿Cómo está el paciente? Le dice, ¿no? El paciente está hemodinámicamente estable, listo. ¿No? Esa es la respuesta que tienen los residentes, los internos, algunos médicos. ¿Qué dicen? El paciente ha sangrado, doctor, y está hemodinámicamente estable. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? A ver, Cristian. ¿O quién quería hablar? Adelante, hable nomás. ¿Alguien apretó? Dale, a ver, Navarro. Doctor, que el paciente está compensado. En este caso sería que su frecuencia cardíaca está dentro de los rangos normales. El llenado capilar también está menor a 2 segundos. Y también está manteniendo su presión arterial. A ver, querida Taina. Hemodinámicamente estable no es lo mismo que hemodinámicamente normal. Son 3 parámetros. Hemodinámicamente normal es lo que tú has dicho. Hemodinámicamente estable, ¿qué es? Y hemodinámicamente inestable, ¿qué es? Entonces, vamos a tener de esos pacientes que poder determinar, ¿no? Es decir, tenemos un paciente que está hemodinámicamente normal con la presión, pulso, relevo capilar, etcétera. Perfecto. Hemodinámicamente estable es aquel paciente que ha ingresado con presión baja, ¿ya? Pero que, por ejemplo, 80-60, pero que no se ha hipotensado más. ¿Me entiendes?
pero no ha ido a la normalidad tampoco, por eso está estable. E inestable es aquel paciente que ha mejorado su presión y otra vez ha vuelto a bajar, otra vez ha subido con lo que le hemos dado el bolo, otra vez ha vuelto a bajar. ¿Está bien? Más o menos se entiende, ¿no? Para que podamos tener una idea. Entonces hay que extraerle sangre, hay que disminuir la acidez, ya sea con IVPs, en bolos. Si no tengo IVPs, puedo utilizar H2, bloqueadores del H2, que es la ranitidina, que podemos colocar ampollas de 50 a unas 6 ampollas en 500, si es que no tengo, a goteo, para llegar a 300 miligramos. Colocar sonda nasogástrica, sonda vesical, es fundamental darle un aporte de oxígeno y empezar a pensar en los estudios complementarios, ¿no? Ya dijimos esto, canalizar, empezar a pensar en transfundir al paciente, consideraciones especiales como por ejemplo determinar las pruebas de laboratorio. Y tenemos que empezar a ver que existen otros tipos de escala, por ejemplo el Glasgow de Bradford, que utiliza también la urea, la hemoglobina y la presión arterial, ¿no? Y algunos otros como el pulso, melena, síncope, enfermedad, etc. Entonces, ¿qué es lo que están logrando con estas escalas? Simplemente ver si ese paciente va a tener terapia intensiva o una atención multidisciplinaria. Fíjense que aquí no menciona a la edad, y eso es fundamental, la edad, puesto que la edad nos va a dar factores pronósticos, ¿no? El primer estudio que nosotros realizamos en una endoscopía, en un paciente con hemorragia, es la endoscopía, ¿no? Ya le hemos puesto el suero, le hemos puesto el IVP, le hemos sacado sangre para analizar varios estudios, hemoglobina, tipo de coagulación, urea, creatinina, glucosa, etcétera, 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 gas en sangre. Y tenemos que empezar ya a pensar en hacerle la endoscopía digestiva alta. La pregunta para ustedes es, ¿cuándo le harían la endoscopía digestiva alta? ¿Ya? Antes de las 24 horas, entre las 48 horas, entre las 72 horas o más. ¿Cuándo ustedes le harían la endoscopía y por qué? A ver qué dicen. ¿Cuándo le harían? ¿Qué dicen, chicos? ¿A las 24, a las 48 o a las 72? ¿Por qué le harían en esos horarios? Eso quiero que me respondan. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuándo le harían? A ver, anímense a decir un horario. Ya le hemos dado la hidratación al paciente, etcétera, etcétera, y tenemos que pensar en el diagnóstico. Hasta ahorita no he hablado las causas de hemorragia, porque no me interesan las causas de hemorragia, porque el paciente se va a morir por la hipovolemia y no por las causas. Entonces, ya cuando estoy compensando al paciente, tengo que pensar en los estudios complementarios, como se la endoscopía en un primer término, porque voy a ver y probablemente voy a tratar. ¿Y cuándo hacemos la endoscopía? A las 24, 48, 62 horas. ¿Qué dicen? Doctor, ¿podría ser a las 24? A ver, empecemos con Vargas. ¿Qué dices? A las 24 horas, doctor, porque como a las 24 usted dijo, horas. Ya, ¿por qué? El paciente puede ingresar a un shock por la pérdida masiva de sangre. Ya, a ver, ¿quién tiene otra versión? ¿Están todos con Vargas? Porque también dijo, doctor, que la endoscopía no solamente es diagnóstica, también es terapéutica. Ya, muy bien. Entonces, más o menos han captado la idea. La idea es de que tenemos que hacer en las primeras 24 horas. ¿Pero por qué tenemos que hacer en las primeras 24 horas? Porque el diagnóstico y la terapéutica es de un 90%. Si nos hemos olvidado o no hay un endoscopista o no tenemos ese índice alto de sospecha de poder realizar una buena terapéutica y hacemos a las 48 horas, baja al 60% la terapéutica y baja al 30% a las 72 horas. Por lo cual, lo ideal es hacer dentro de las 24 horas. ¿Listo? Bueno, este tipo de endoscopía nos va a dar la clasificación de Forrest.
No se olviden esto que es fundamental. El endoscopista va a meter el tubo y nos va a decir que hay un sangrado activo, un sangrado reciente y un paciente sin sangrado. Los más preocupantes son los dos primeros, el activo y el reciente. El activo mucho más todavía. ¿Por qué? Porque se clasifica en 1A, 1B. El 1A es un sangrado en chorro. El 1B, un sangrado en napa. Pero es sangrado. Entonces, cuando les llegue la endoscopía a ustedes y les diga 1A, 1B, ya piensan que esto es activo. El 1 significa activo, está sangrando. Si les llega 2A, 2B, 2C, entonces es reciente, y el 2A puede ser un vaso visible, un coágulo en centinela o un fondo ulceroso hemático, que nos va a proporcionar la duda de que puede resangrar fácilmente ese paciente. Y si nos viene con un grado Forrest 3, no me preocupo mucho porque ese paciente no está sangrando en el momento. Si ha parado el Forrest 1, A o B, tenemos un porcentaje altísimo de sangrado, de resangrado, perdón. ¿Ya? Si tenemos un Forrest 2, fíjense, también el porcentaje va hasta el 50%, es alto también. Y ya va bajando al Forrest 3 con casi nada de resangrado. Entonces, clasificación de Forrest, no se olviden, activo, reciente sangrado, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Y vamos a ir viendo aquí en las imágenes. Un tipo 1A es un sangrado en chorro. El endoscopista va a ver esto, no se va a salir corriendo, va a poner aquí una grampa, va a poner un electrocauterio, va a poner un poco de adrenalina, va a poner argón, va a poner alguna sustancia esclerosante. Este sangrado tiene que ser parado. ¿Ya? Hoy en día el gastroenterólogo que hace endoscopias o el cirujano que hace endoscopias ya tiene pues un 90% de solución y casi nadie se opera, ya no operamos a estos pacientes. Yo particularmente habré operado un par de pacientes porque el endoscopista no pudo ver y estaba lleno de coágulos y tuvimos que abrir el estómago. Pero después el 90% soluciona el gastroenterólogo. En el 2B, que es un sangrado en napa, se puede hacer o en babeo, ¿ya? Se puede hacer la electrocoagulación y para. El 2, que es sangrado reciente, vemos aquí, en el primer término, un vaso visible. Este vaso visible puede resangrar fácilmente, eso hay que tenerlo en cuenta, por lo cual tenemos que decirle al endoscopista o que no los esclerose o que realice la colocación de clips, etc. Cuando hay un 2B, que es un coágulo en centinela, de igual manera. Donde hay coágulo, debajo del coágulo hay un sangrado. Eso siempre hay que pensarlo en todo, no solamente en úlceras, en las heridas, en lo que tengan. Si ven un coágulo, abajito pues está habiendo algo que está provocando ese coágulo, o detrás. Y si tenemos un 2C, donde ya hay estigmas de sangrado, un fondo ulceroso, ya es menos porcentaje de riesgo, ¿no? Y el tipo 3 es donde ya no, prácticamente está en proceso de cicatrización. Entonces, fíjense que la FEDA o la fibroendoscopía digestiva alta o la videoendoscopía digestiva alta, cuando ve un sangrado coloca estos clips y ya está, se solucionó el problema. Estamos hablando de estómago y duodeno, porque el tratamiento en varices esofágicas es un poquito diferente. Ahí hacemos la electrocoagulación, ahí se hace, perdón, la electrocoagulación o electrofulguración, la colocación de argón, clips. Bien, y hay varios otros tratamientos en forma local, la epinefrina, local estoy hablando, no la epinefrina sistémica, no la epinefrina en un lavado gástrico, la epinefrina local, ahí cuando están viendo una pequeña jeringuita y ahí es el nivel para que ese vaso se contraiga. El uso de la coagulación térmica, argón o láser, que puede provocar perforaciones, sí, pero bueno, hay que tratar de hacer lo más superficial posible, la mecánica mediante clips, y puede haber una necesidad de cirugía del menos del 2%. Esto es la cabeza de medusa, que es típico de la circulación colateral, gracias a la vena, gracias a las venas umbilicales, a la vena porta, a la vena cigos, etcétera, que provoca hipertensión portal.
Y esto hace de que tengamos un sangrado esofágico por varices esofágicas. Y en el esófago se coloca este tipo de sonda que se llama la sonda de Sehnestock-Blakemore. Sehnestock-Blakemore, que tiene un globo pequeño que va a estar en el estómago, un globo más largo que va a estar en el esófago y 3 entradas. Una del medio que va hasta el estómago y estas 2 que van a medir manométricamente lo que son los globos, ¿no? Pero en el esófago también se puede colocar, en las varices esofágicas también se puede colocar o bandas elásticas o también clips, como están viendo acá, ¿no? Ahí vemos una banda elástica colocada. Y todos estos son los factores de terapéutica, mecánicos, métodos tópicos, puede ser el colágeno, mecánicos, clip, balones, inyección de esclerosantes, polidocanol, por ejemplo, o soluciones hipertónicas, térmicos como ser láser, el argón y varias otras más. Existe en la clasificación, obviamente, las escalas pronósticas, la de Roca, que dijimos, pues que va a medir la edad, va a medir shock, comorbilidades, y aquí ya tenemos el diagnóstico cuando hacemos la endoscopía. En un primer momento, esta escala hablaba de estos 3 primeros, pero ya después de continuar la endoscopía, ya vamos a empezar a aumentar más la escala con diagnóstico endoscópico y con lo que viene a ser el FORREST, ¿no? ¿Y qué se ha hecho en el FORREST? Por ejemplo, aquí dice sangrado activo reciente, FORREST 1A, 1B, 2A, 2B, 2 puntos. Es bastante puntaje recibe la clasificación de FORREST. Si no puedo hacer la endoscopía y no puedo hacer un tratamiento, se puede hacer una arteriografía y se puede hacer introduciendo por las arterias pequeñas sustancias donde podemos provocar espongostán, por ejemplo, donde podemos provocar la oclusión del vaso que está sangrando, ¿no? De esa manera, los coils que se llaman, ¿no? Los coils o espongostán, para que por medio de la arteriografía se ocluya el vaso que está sangrando. Raras veces y muy difícil hacerlo en nuestro medio. Y por último está la cirugía, menos 2%, ¿ya? Donde nosotros no podemos pues abrir el estómago como un libro, abrir aquí para ver dónde sangra. Y si no encontramos, seguir abriendo, no es así, ¿no? Entonces tenemos que tener indicio de que el mayor sangrado es en la curvatura menor, entonces ahí vamos a abrir. Y el mayor indicio en el duodeno es la primera porción, ahí vamos a abrir. No sangra en el resto de las porciones del duodeno y muy poco sangra en la curvatura menor, en la curvatura mayor. Si es que sangra en la curvatura mayor es por cáncer. Entonces eso ya lo definimos. Bueno, así se hace la sutura, ¿no? Se puede hacer un tratamiento quirúrgico para disminuir el ácido por medio de la ligadura de lo que viene a ser el vago, pero ya prácticamente esto no se realiza. ¿Qué más? Bueno, una vez que hemos hecho ya el tratamiento de la hemorragia, recién podemos hablar del diagnóstico. No hemos hablado de ingreso al paciente con diagnóstico. ¿Con qué está ingresando? ¿Con úlcera? No, está ingresando con un shock hipovolémico por hemorragia digestiva alta. Y después ya cuando el paciente está compensado, ya diremos que las lesiones gástricas son las mayores frecuentes, es decir, lesiones agudas como la gastritis aguda. Le sigue las duodenales, le sigue las gástricas, después las varices esofágicas y así sucesivamente. Nuestro medio, generalmente, lo más frecuente es la gastroduodenitis y las úlceras duodenales. Ahí tenemos todo el arsenal de lo que puede provocar un sangrado. Muy bien, eso es. ¿Qué hora es? 9:05. No sé si hay preguntas. A ver, Méndez, una pregunta, dale. ¿Estás ahí o no estás, Méndez? Vamos. Me has dejado con tu pantalla. Bueno, el repaso lo van a dar a las 9:30 de estómago. Así que esténse atentos en eCampus. ¿Ya?
Está bien, doctor. Nos vemos mañana, es miércoles, disertan intestino, ¿no? Si no me equivoco, las señoritas Fortún y Gora. Sí, doctor. ¿Ya? ¿Está Cruz? Sí está. ¿Está Delgadillo? Sí está. ¿Está Martínez? ¿Martínez está? ¿Tejerina está? No me contestan. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Los de la práctica y después en la noche los de la disertación. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor.